dentro de la delimitación del sitio de Emiliano Zapata Altamira, quedó fuera lo que hoy es la planta de coque. Cuando estaban los trabajos, ya lo he repetido varias veces, que estaban los trabajos de despalme, llegamos a pararlos, aquí el ingeniero se enojó muchísimo, porque le dijimos, a ver, están en contigüidad con una zona arqueológica. Al estar contiguos, al ser vecinos, habría que hacer exploraciones para determinar si había elementos arqueológicos o no. En más de la mitad del predio no lo sabía. En 2 lomas sí, pero eran lomas comunes, lomas naturales. Sin embargo, conté, ahora estaba leyendo mis informes, 5 concentraciones de tepalcates. Eso implicaba que había que hacer excavaciones, lo que nosotros llamamos rescates. La sorpresa fue que al empezar a excavar, no porque ellos nos hubiesen apoyado generosamente, sino porque así lo marca la ley. Empezamos a excavar y empezamos a encontrar entierros, y eso fue muy interesante porque es muy difícil encontrar entierros prehispánicos en todo el sur de Veracruz. Normalmente encontramos los tepalcates, la obsidiana, encontramos muchas cosas, pero no entierros. Y yo le decía al ingeniero, es que esto es algo único. Y empezamos a encontrar, no uno, no, empezamos a encontrar, en un área nada más encontramos 10. Y en otra, les decía, llevamos como 30. Eso tiene muchas implicaciones para nuestra historia. ¿Por qué? Porque vamos a determinar más o menos a qué edad moría la gente y de qué moría. Miren, para darles una idea, la antropóloga física, platicaba yo con ella el sábado, nos dice que de los restos, de los primeros 10 individuos que se han analizado, la mayoría son adultos mayores de 25 años. No tenemos ningún adolescente hasta ahorita y no tenemos ninguna mujer en estos primeros que se han analizado. Y son gente que no son de la nobleza, son gente que cargaba mucho. ¿Por qué sabemos que cargaba mucho? Porque los músculos se quedaron grabados en la clavícula y las vértebras están muy desgastadas, pero no caminaban mucho. A partir de eso pensamos que pudieran ser poxtecas, es decir, mercaderes. ¿Por qué? Porque lo que encontramos fueron múltiples evidencias de diferentes grupos, teotihuacanos, mayas, de la zona de los Tuxtlas, en fin, de la cultura remojada. Y entonces decíamos, bueno, es un lugar de paso, es un lugar de tránsito, entonces sería lógico que los comerciantes vengan con grandes cargamentos, por eso es el desgaste, por eso esas marcas de estrés laboral. Bueno, resulta que esta gente no caminaba mucho, es decir, están trabajando en algo aquí mismo, pero es un trabajo muy pesado. Y encontramos un rasgo genético muy interesante, lo que se llama los dientes de pala. Los dientes de pala al interior tienen un reborde, de manera que un diente pareciera una palita chica. Bueno, ese es un rasgo de los grupos asiáticos y de ciertos grupos amerindios. Entonces ahorita tenemos que determinar justamente de qué grupos son los que estaban ahí. Parece que eso solo se ha encontrado entre los mayas. Es un rasgo muy característico de los mayas, pero en estos restos que nosotros recuperamos está mucho más marcado que en la zona maya. Entonces, dependiendo de los estudios genéticos, parece que tenemos individuos mayas sepultados aquí, pero hace 1200 años, 1800 años. Entonces, esos son elementos de una historia que apenas estamos armando. También, algo que les comentaba la vez pasada a los que han ido a las reuniones, es que los entierros no están completos, son entierros secundarios. La gente moría, los depositaban en algún lugar y tiempo después los enterraban con ofrendas, pero meses o años después. O sea, me recuerda mucho a la danza
del muerto, la danza de la basura, que se da entre los popolucas. ¿Por qué? Porque encontramos muchos restos con muchos restos de animales, restos humanos con restos de animales y ofrendas, pero las ofrendas no están completas. Es el metate quebrado, la punta de proyectil fracturada, las figurillas con fracturas antiguas, algunos elementos que simbolizan, que son símbolos de estatus, dientes de tiburón, por ejemplo. Algunos dientes de tiburón fosilizados y algo que viene a reforzar algunas creencias. Encontramos restos de cánidos, de perros. Si ustedes, sobre todo la gente de más edad se acordará, que nos contaban los abuelitos, que no había que maltratar a los perros porque cuando muramos, quienes nos van a encaminar son precisamente ellos. Y si los maltratamos, no nos van a guiar. Bueno, aquí lo encontramos. Se han encontrado en otras áreas de Mesoamérica, pero en el sur de Veracruz es la primera vez que encontramos personas acompañadas, o restos humanos acompañados de restos animales. Quiere decir que desde hace 2000 años ya se tenía esta creencia. Pero sí quiero aclararles, tenemos, por ejemplo, ponemos 300, hasta ahorita llevo 320 figurillas. Incluye figurillas completas e incluye fragmentos. Brazos articulados, algunas piernas, tocados, muchas cabecitas, pero cada uno se toma como una unidad. Tenemos miles de fragmentos de obsidiana, cada uno de ellos está inventariado, o sea, aquí no se puede perder nada. No es que yo decida que me lo llevo y ya, ni los puedo andar vendiendo, porque aquí entra algo que se llama ética profesional. Y al ingeniero le consta que paramos las máquinas y que la arqueóloga se paró enfrente y dijo, aquí no excavan. O sea, ¿por qué? Porque los arqueólogos, la mayoría, yo creo que el 99%, tienen un amor muy profundo por su profesión. No vamos a vender nuestro patrimonio. Entonces tenemos muchas puntas de proyectil, tenemos varios metates, algunos completos, otros son fragmentos. Ojalá de verdad fructificara esta idea de hacer el museo, porque no es un material espectacular, no son cabezas colosales, pero sí es un material único, hablando en términos históricos y arqueológicos. Es la primera vez que encontramos todo esto y todavía estamos esperando los análisis del ADN y esperamos todavía los análisis de los biólogos. ¿Por qué? Porque encontramos también que hay muchos restos de estos animales fueron cocidos. Parece que a la gente se les sepultó con comida. Aunque ya hubiese pasado varios meses de que murió, de que se dejó que se descarnara y los restos se inhumaron en estos espacios especiales, se les puso comida. Nuevamente les decía que me recuerda la danza del muerto de los popolucas. ¿Por qué? Porque a los 20 días se hacía una ceremonia donde se tocaban algunos sones, se danzaba y se iban a tirar las cosas del difunto o se le llevaban a su tumba todo aquello que ya no le servía en vida al difunto, pero que en el más allá sí le iba a servir. O sea, el machete quebrado, las botas viejas, o a las señoras el molino ya desgastado o el metate. Entonces todo eso se iba a dejar a la tumba. Bueno, esto recuerda mucho eso. De hecho tenemos una fase que estamos definiendo todavía, porque, insisto, todavía estamos en estudios, que parece ser la transición de los olmecas hacia las culturas del clásico. No tenemos la cultura olmeca muy definida, pero sí elementos que recuerdan a la cultura olmeca, elementos muy olmecoides que nos permitirían definir precisamente la transición de los olmecas hacia las culturas del clásico. Ya no son los olmecas que están labrando cabezas colosales, pero sí son los olmecas que están haciendo calendarios, que están inventando la numeración. Son los olmecas contemporáneos a Trezapotes.
son los que están haciendo la estela de la mojarra, la estela C de Tres Zapotes, la figurilla de Tuxtla. Estamos justo en ese momento. Lo que pasa es que aquí esas culturas siguen para los siglos posteriores y siguen justamente en el auge del Imperio Teotihuacano. Entonces, la historia viva, porque ahí está. Encontrar un diente de tiburón aislado en la playa no significa nada, pero encontrar un diente de tiburón asociado a un entierro maya de hace 1800 años tiene otro significado. Entonces, todo esto, y para no hablar de la famosa pirámide. Entonces, la famosa pirámide en realidad era una loma común, vista desde fuera. La compañía tenía que ampliarse porque está poniendo unas vías paralelas, unas vías de acceso a la planta. Entonces le dijimos, espérese, eso no estaba contemplado en el proyecto, pero vamos a limpiar el perfil porque parece que hay unos pisos de piedra caliza. Entonces vamos, no hay que descartar a priori qué es lo que puede haber ahí. Yo iba buscando áreas habitacionales porque era una loma y pensamos que así como está la doctora Ann Seifer excavando las áreas domésticas para los olmecas, aquí podíamos encontrar un área doméstica porque todo lo que habíamos excavado eran solamente entierros. No, la sorpresa fue que al limpiar el perfil, el corte, que insisto se hizo hace más de 100 años, 1892, pues encontramos que era una estructura que la había partido y que tiene una subestructura adentro. En toda la historia de la arqueología del sur de Veracruz no habíamos encontrado esto. Eso es importante, no porque sea la gran pirámide, pero también hay una cuestión, son estructuras que si estuvieron estucadas en su momento, el estuco ya perdió su consistencia después de casi 2000 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que consolidarla, porque si no, las lluvias van a derrumbar todo. Entonces, lo que le pedimos a la empresa, que se pudiera consolidar, se pudiera poner un muro, no para ocultar las evidencias, sino para protegerlas, que eso es diferente. Entonces, y también ya en la liberación que se les está dando, esa área justamente queda restringida. Entonces, ahí sobre esa estructura no se puede hacer ningún trabajo. ¿Sí? Sobre que las cantidades millonarias, sí se gasta, la arqueología es muy cara. La compañía pagó más de 60 peones, en algún momento tuvimos 4 arqueólogos, hay que pagarle a los arqueólogos alimentación, hospedaje, honorarios. Tuvieron que comprar palas, picos, cucharillas, vendas enyesadas, en fin, un montón de consumibles, pero todo eso lo dieron en especie. Yo no recibí un solo peso. ¿Por qué? Porque hay dos modalidades en el INAH. Cuando es una aportación económica, yo no puedo recibir un peso, eso entra a una cuenta concentradora del INAH, y ellos son los que nos ministran y los que administran todo esto, y son recursos auditables. Entonces ellos optaron por la aportación en especie. Yo le decía, a ver, tengo estos arqueólogos, ustedes los contratan y yo los mando. Y necesito tantos peones y necesitamos tantas palas, tantos picos, y les consiguen hospedaje. Ustedes saben dónde se quedan y dónde comen. O sea, ese dinero no lo recibe el arqueólogo, ni yo, ni ninguno de los arqueólogos, eso sí les puedo decir. ¿Por qué? Porque hay una ley federal y hay reglamentos que todo eso está ya reglamentado, ya está justificado. No hay manera de que uno se quede con un peso.